todos y todas. En este vídeo vamos a resolver el problema 22 de la relación esta del tema 4, que es un problema relacionado con amplificadores operacionales ideales. Y dice lo siguiente: en el circuito de la figura se puede ver como el circuito de la figura se puede ver como un amplificador de transconductancia, donde la salida es la I sub O y la entrada VI. Amplificador de transconductancia tiene salida corriente, entrada tensión. Y lo que nos piden es que en esa configuración que tenemos ahí calculemos cuánto vale I sub O en función de VI y el resto de parámetros del circuito, fundamentalmente R, RF y RL, que es lo demás que tenemos en el circuito, ¿de acuerdo? No nos dicen, en principio, primero nos dicen que consideremos los operacionales ideales, por tanto en principio los vamos a considerar ideales en todos los aspectos. Pues veremos cuál puede ser la influencia del hecho de que la alimentación impida que la salida pueda alcanzar cualquier valor, la salida del operacional, el voltaje de salida. Y segundo, no nos dicen si los amplificadores tienen realimentación positiva o negativa. Ya os dije durante la teoría que no os voy a exigir que vosotros seáis capaces de averiguar esto. En nuestro caso, en este caso, ambos amplificadores tienen realimentación negativa, por tanto vamos a trabajar así, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues sabiendo eso, lo primero que tenemos y que podemos saber, si este es, le voy a llamar a este amplificador el amplificador 1 y a este amplificador el amplificador 2, pues lo primero que tenemos que ver es, bueno, analizar un poco el circuito que tenemos, ¿no? Si os dais cuenta, este circuito tendría 1, 2, 3, en principio 4 y 5 nodos esenciales, además de la referencia, que ya me la dan, que es la referencia por las alimentaciones de los operacionales. Pero bueno, de todos esos que no sean salida del operacional, solamente hay 3. A este le voy a llamar V1, el voltaje I, y a este VO2, porque son salidas del amplificador 1 y del amplificador 2. Me quedarían 3. Este nodo que le voy a llamar B, este nodo que le voy a llamar A y este nodo que le voy a llamar C. Por tanto, en principio, lo que me diría el método de las tensiones en los nodos, sabéis que es que apliquemos la ley de las corrientes de Kirchhoff en todos los nodos esenciales que no sean la referencia, para aplicar la ley de las que apliquemos la ley de las corrientes de Kirchhoff en esos nodos esenciales. Pero en este caso, si os dais cuenta, también os dije que en los nodos esenciales que sean salidas de operacionales, aplicar la ley de las corrientes de Kirchhoff no me vale para nada, porque la corriente de salida no la puedo poner en función de ningún voltaje. Sin embargo, eso queda compensado por el hecho de que el operacional con realimentación negativa, V más es igual a V menos. En principio, en este caso, como V más es igual a V menos en A1, yo sé que VA será igual a VB. Luego ya me he quitado una de esas incógnitas de las que yo estaba hablando, ¿no? Luego vamos a aplicar la ley de las corrientes de Kirchhoff en A, B y C, ¿de acuerdo? También, para seguir fijando ideas, como V más es igual a V menos en A2, pues sabemos que VO2 será igual a VC, ¿de acuerdo? Bien, ya conocemos ese voltaje, porque ahora, a la hora de aplicar las leyes de las corrientes de Kirchhoff en A, B y C, vamos a utilizar esos voltajes, ¿no? Entonces aplicamos LCK en, vamos a empezar por B, ¿ok? ¿Qué diríamos en B? Bueno, pues en B diríamos que esta corriente más esta tendría que ser 0, ¿de acuerdo? O si queréis, podríamos decir, teniendo en cuenta que esta de aquí es 0 porque es entrada al operacional,
podríamos decir claramente que esta es igual que esta. Si llamamos a esta I sub 1 y a esta I sub 2, pues I sub 1 tiene que ser I sub 2. La cuestión es cómo ponemos I sub 1 e I sub 2 en función de los voltajes en los nodos esenciales, ¿no? Pero I sub 2 es muy fácil porque I sub 2 sería VB menos V1 partido por R. La que es un poquito más compleja es I sub 1. Porque si os dais cuenta, lo que tenemos aquí es una rama esencial que tiene resistencia, fuente de tensión y otra resistencia. De forma que aquí, cuando teníamos esta situación, nosotros decíamos, no, es que el voltaje en B, ¿no? Yo lo podría poner como que sería la energía que gana, que gana o pierde la unidad de carga cuando pasa de la referencia B, sería la misma que si voy primero de la referencia a A, que eso es VA, después de la referencia paso a este nodo de aquí. Fijaos que si I sub 1 es esa corriente, como esto es una rama esencial, esto también es I sub 1, por tanto el salto de A a este nodo sería menos I sub 1 por R. Después saltar de aquí a aquí sería VI. Y por último saltar de aquí a aquí, que sería menos I sub 1 por R. ¿De acuerdo? Con lo cual, aquí, yo de aquí sacaría que VB menos VA es igual a menos 2 I sub 1 por R y más VI, pero VB menos VA, teniendo en cuenta que VA y VB son 0, es 0. Luego de aquí yo saco que la I sub 1 será igual a VI partido por 2R. Esto me va a servir para me serviría para un doble propósito. Siempre que necesite I sub 1, que la voy a necesitar aquí, cuando aplica la ley de las corrientes de Kirchhoff ahí y aquí, voy a utilizar que I sub 1 es VI partido por 2R. Por tanto, como I sub 1 es igual a I sub 2, entonces I sub 2 pongo su valor, VB menos V1. A partir de ahora pondré exclusivamente VB, dado que es igual a VA. Será igual a VI partido por 2R. Las R se me van. Luego 2VB menos 2VO1 será igual a VI. Y vamos a dejar esta ecuación como ecuación 1 y la vamos a dejar por ahora aquí. Y vamos a ahora aplicar la ley de las corrientes de Kirchhoff en A. ¿De acuerdo? Y al aplicar la ley de las corrientes de Kirchhoff en A, fijaos, esa es I sub 1, pues vamos a llamar a esta I sub 3, ¿no? Como por aquí la corriente que va es 0, porque es la entrada al operacional, pues yo diré que esta corriente tiene que ser igual a esa, que I sub 1 tiene que ser igual a I sub 3. Y ahora pongo I sub 1 e I sub 3 en función de los voltajes en nodos esenciales, las fuentes y la resistencia. Me queda I sub 3. I sub 3 sería VO2 menos VA partido por R, pero cuidado que VO2, por lo que hemos visto, como V menos es V2 y V más es VC, V2 es igual a VC, por tanto, I3 sería VC menos VA partido por R. Se me van las R igual que antes y de aquí saco que VI será igual a 2VC menos 2VA. Y esta le vamos a llamar ecuación 2. Si os dais cuenta, es una primera ecuación donde el problema que tengo es que V1 es una incógnita más. Me queda aplicar la ley de las corrientes de Kirchhoff en C. ¿De acuerdo? La ley de las corrientes de Kirchhoff en C dirá que I sub O
es igual a esta corriente que viene por aquí y le voy a llamar I sub F, ¿de acuerdo? Es decir, aplicamos LCK C, nos sale que I sub O igual a I sub F. Y ahora, aunque I sub O sea nuestro objetivo, pero el método primero requiere calcular VC. Después, una vez que conozcamos VC, I sub O será VC partido por RL. Por tanto, vamos a ponerlo a I sub O como VC partido por RL. Y esto tiene que ser igual a la I sub F, que sería VO1 menos VC. Partido por RF. Si multiplicamos en cruz para ponerla como una ecuación normal, me quedaría VCRF como una ecuación de las que estamos usando, lineal con coeficientes, me quedaría igual a RL V RL V1 menos RL VC. Y bueno, pues si ya agrupamos todo lo que multiplica VC, VC por RF más RL será igual a V1 por RL. ¿De acuerdo? Esta sería nuestra ecuación 3. Y ahí tenemos nuestras tres ecuaciones. ¿Y cuáles son nuestras incógnitas? Pues V1, VA y VC. Porque VI es lo que genera la fuente. Por tanto, bueno, en este caso no es muy complicado. Podemos, por ejemplo, utilizar 1 para despejar V1. Entonces podríamos poner aquí D1. V1 será igual a, o sería VI menos 2VB partido por, no, sería 2VB menos VI partido por 2, si queréis, VB menos VI partido por 2. Si ahora utilizamos, a esta le llamamos 4, ya hemos calculado V1, pues utilizando esta, por ejemplo en 2, la ecuación 2 no. ¿Qué podríamos hacer? Porque ya tenemos V1 en función de VB y VI. Podríamos Estoy pensando, déjame un momento. Por ejemplo, de 2 podríamos obtener VB en función de VC. No, sí, claro, es que aquí hemos puesto VA, pero en realidad dijimos que íbamos a poner VB. Vale, como esto es VB, vamos a poner aquí directamente VB, dado que VA es igual a VB, de acuerdo, con lo cual de 2 despejamos VB. VB sería pues 2VB igual a 2VC menos VI, pues sería 2VC menos VI partido por 2, que sería igual a VC menos VI partido por 2, ¿de acuerdo? Y a esto le llamamos 5. Eso quiere decir, fijaos que de esta forma V1 lo puedo poner como VC, sería VB menos VI, sería VC menos VI partido por 2 menos VI
partido por 2. ¿De acuerdo? Que por tanto podría poner V1 como VC menos VI. De forma que, si esto le llamamos 6, con 3 y 6, obtengo una ecuación en VC. VC RF más RL será igual a V1, que es VC, menos VI por RL. Y de aquí despejamos VC en función de VI, que nos quedaría, pues fijaos que VC queda RF más RL, pero ahora como aquí tengo VCRL, lo paso al otro miembro menos RL, esta se me va con esta, igual a menos VI RL, de donde se deduce que VC sería igual a menos RL partido por RF y multiplicado por VI. Es decir, con esto habríamos conseguido VC. VC en principio es nuestra incógnita primaria en el método, pero en realidad yo lo que quiero es I sub O, no VC. VC lo he calculado porque en principio lo necesitaba, ¿no?, para calcular ahora la I sub O. Con esto calculamos ahora I sub O, que será igual a VC partido por RL. I sub O será igual a VC partido por RL, que será igual a menos RL partido por RF multiplicado por VI y por 1 partido por RL. Esta RL, esta se me va con esta, y como veis la I sub O queda menos VI partido por RF. Y esto era lo que nos estaban pidiendo, ¿de acuerdo? Y esta sería mi solución final. Con, bueno, ahora unos ciertos comentarios. Por ejemplo, si os dais cuenta, lo que nos está diciendo es que es un conversor de tensión a corriente, pero fijaos que la corriente no depende de la RL. La corriente es lo que pongamos en VI multiplicado por 1 partido por RF. Además tampoco depende de estas R's, solamente de RF. Eso quiere decir que efectivamente es un amplificador de transconductancia que tiene resistencia de salida nula, ¿de acuerdo? Resistencia de salida infinita. Ahí me he columpiado un poquito. Tiene resistencia de salida infinita, por eso no afecta cuando colocamos una RL, no afecta a la corriente de salida. Y una cosa importante también que no hemos tenido aquí y que no me están pidiendo sería que nos preguntásemos si esta corriente, caso de que considerásemos los amplificadores con alimentación real, es decir, por ejemplo, alimentados con más o menos 10 voltios, como vamos a ver ahora en una simulación, si realmente esta corriente I sub O estaría saturada. ¿Cómo se analizaría eso? Bueno, tenéis que pensar siempre que esto que nosotros hemos hecho es bajo la hipótesis, en caso de que considerásemos los operacionales no ideales en ese aspecto, bajo la hipótesis que están en la zona lineal. Entonces, ¿cuándo no se verificaría esa hipótesis? Cuando esta VO1 o esta VO2 me saliesen por encima o por debajo de los valores máximos o mínimos de la alimentación. Si está en más menos 10, cuando este VO1 salga por encima de más menos 10, o cuando este VO2 salga por encima de más menos 10. Por tanto, para ver si hay saturación para un determinado valor de VI, hay que calcular VO1 en función de VI. Nosotros hemos calculado VO1 en función de VI, no hemos calculado VO2, pero daos cuenta que como VO2 es VC, también hemos calculado VC en función de VI,
Por tanto, tenemos los dos. Tenemos VO1 en función de VI y VC en función de VI. Bueno, aquí VO1 tendríamos que sustituir VC para tenerlo, ¿no? Pero si os dais cuenta, lo que estoy queriendo decir es que los tenemos, pero tendríamos que calcular para un determinado valor de VI cuánto valen esos voltajes y así veríamos si se satura o no. ¿De acuerdo? Vamos a ver este mismo ejemplo lo tengo simulado en el siguiente circuito que tenéis aquí, donde he utilizado de valores para RF un K, para RL en principio veis que está definido aquí como un parámetro A que está a un K también. Las Rs están puestas todas a 10K, de forma que con lo que hemos visto, bueno, como solamente depende de RF, la salida, la corriente por RL sería el voltaje que pongamos aquí partido por un K, es decir, el voltaje que pongamos aquí pero en miliamperios. Bueno, aquí vamos a hacer un análisis entre menos 10 y 10 y veréis qué es lo que ocurre cuando hacemos la simulación. Si visualizamos la corriente por RL, veis que va hacia abajo. Bueno, pues veis cómo tiene una zona recta, que es cuando el operacional está en la zona lineal, lo que a nosotros nos ha salido, pendiente negativa y pendiente menos 1. Daos cuenta que, por ejemplo, para 2 voltios da menos 2 miliamperios. Es decir, como hemos visto, una corriente, o sea, una transconductancia de 1000, de 1 partido por 1000, y negativo. Sin embargo, os dais cuenta cómo está saturada esa corriente de salida a más menos 5 miliamperios. Si uno se preguntase por qué a más menos 5 miliamperios, la manera de verlo es simplemente venirse aquí y ver cuánto vale este voltaje, y ahora veremos el V1. Pero si os dais cuenta, el VC, que aquí lo estamos viendo con voltaje, vamos a quitar la corriente porque es que se me superpone, el VC, fijaos que se me satura, se me queda a más menos 5 voltios, pero si el operacional, bueno, es que el VC, perdón, el VC no nos importa mucho porque el VC no es salida de un operacional. Tendría que ver el VO1, disculpadme, el VO1 y el VO2. Vamos a ver el V1 y el VO2, pero fijaos que el VO2, como es VC, siempre será más pequeño que V1, porque aquí tenemos un divisor de tensión. Por tanto, en este circuito concreto, si se satura a alguien, se satura VO1. Por tanto, solamente viendo VO1, veréis qué es lo que ocurre. Y ocurre que precisamente para menos 5 voltios y para 5 voltios se está saturando VO1. Y por eso la corriente RL se nos está saturando también, ¿veis? Y se nos satura en ese punto. Lo único que tenemos aquí es también para que comprobemos cómo cuando la RL la cambiamos, por mucho que la cambiemos, tengo aquí 3 valores, por mucho que la cambiemos, lo que no nos va a variar es la pendiente de esa relación entre la corriente por RL y el voltaje V3. Daos cuenta, si yo aquí hago una simulación paramétrica para 3 valores del parámetro, 100, 1K y 10K, ahora, quitando el voltaje V1, que ya no me interesa, me quedan 3 líneas distintas. Parece que son 3 rectas distintas, ¿no? Lo que estoy viendo es I por RL. Fijaos que tendríamos 3 steps. Uno para una resistencia de 1K, el del medio es el verde, es el que hemos estado viendo antes. Y fijaos cómo en la zona en que no hay saturación en ninguno de los 3, las 3 rectas coinciden, es decir, tienen pendiente 1 y ya está. Bueno, pendiente menos 1 partido por 1000. Pero si cogemos o la de 100K o la de 100 ohmios, daos cuenta cómo la saturación se produce antes o después. ¿Por qué? Bueno, pues porque el VO1, la dependencia de VO1, sí tiene una dependencia con RL y en determinados momentos pues se satura antes o se satura después. ¿De acuerdo? Particularmente nos salía que VO1, que no lo tengo por aquí,
Bueno, el caso es que hay una dependencia y por tanto la dependencia está clara, porque la corriente I sub L si se mantiene, la corriente I sub L, la corriente por aquí, si tú aumentas la RL, la caída de tensión aquí es bastante mayor, ¿no? Por tanto, cuanto mayor sea la RL, antes alcanzo la saturación en V1. Por eso el step de 10K, que sería este de aquí abajo, veis cómo rápidamente alcanza la saturación en el V1. Por supuesto, lo que estoy viendo es la I por R. ¿De acuerdo? Bueno, pues por tanto, ya volviendo a nuestra simulación, o sea, a nuestro problema, simplemente que lo tengáis como ejemplo de circuito en el que tenemos más de un operacional. Hemos hecho el análisis. Aquí hay que tener cuidado, porque es muy común pensar cuando se hace este análisis, poner I sub 1 como VI menos VB partido por R. Mucho cuidado, porque en este nodo no tenemos VI, dado que aquí no está la referencia. Y también mucho cuidado siempre en los circuitos con operacionales, que la corriente. Bueno, pues por lo demás, el análisis ha sido con la metodología que aprendimos en las clases.